Hola a todos, aquí les comparto un nuevo spoiler de esta gran serie World Store basados en la novela GL. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. ¿Qué estás haciendo aquí, Kiwan? ¿Qué? La estaba sosteniendo tan suavemente antes, ¿no? Pero ahora que viste que estaba aquí, ¿soltaste sus manos y le hablaste tan duramente? Pichón, me vas a dejar, ¿verdad? ¿Es por ella? ¿Es ella la razón por la que has sido tan frío conmigo y con nuestro hijo que nacerá pronto? La mujer comenzó a llorar y a golpear a Chonlati repentinamente por el dolor. Espera, ¿qué? No digas eso. Cuanto más angustiada parecía la mujer, más gente me miraba. Bueno, tal vez tendría que describir mi aspecto para que todos pudieran imaginar la escena. Era una mujer de estatura media para las chicas tailandesas. Tenía la piel bastante blanca, teniendo en cuenta que era una de las descendientes chinas que llamaba a mis padres papá y mamá, y tenía un buen cuerpo. Bueno, todo el mundo me halagaba cuando se trataba de eso, ¿de acuerdo? De todos modos, el problema era que tenía una mirada fría y molesta en mi cara y mis ojos parecían hostiles, así que aquellos que no me conocían bien solían decir que parecía antipática o distante. Bien, ahora que hemos establecido eso, vayamos a la situación en cuestión. Mira, si no sabías lo que estaba pasando realmente aquí, pero sabías que había una chica delicada y de aspecto dulce que parecía tan abatida llorando a lágrima viva, y había una mujer de aspecto frío que parecía tener un problema con ella. ¿Quién creerías que estaba equivocada aquí? Lo adivinaste. Aquí me vería como la malvada, obviamente. Estoy embarazada. Por favor no me quites a Pichón y no lo alejes de nuestro hijo, te lo ruego. La chica de aspecto dulce, Juan, supongo que ese era su nombre, intentó acercarse a mí. Cholati la agarró antes de que pudiera hacerlo. Por favor, déjame estar con Pichón. Mi hijo realmente necesita a su padre. Lo amo, por favor. Me quedé ahí en silencio. Realmente quería preguntarle qué opción tenía ahora que llegó esto. Juan, por favor, me dijo Cholati. Ahórratelo. Interrumpí a mi novio cruelmente. No, él no era mi novio, era mi ex ahora. Cholati se veía aún más pálido que antes. Se veía tan blanco como una sábana. No planeaba dejar que se le ocurriera ninguna excusa. No cuando era obvio lo que estaba pasando. Tú eres, Juan, ¿verdad? Le pregunté a la mujer. Me dolía que me engañaran, pero no quería culpar a la chica. No, era culpa de este tipo por no guardárselo en los pantalones. Lo usó. Espero que des a luz a un niño sano. No tienes que preocuparte. Se acabó entre este hombre y yo. Ahora sí me disculpas. Juan, John Lati parecía dolido cuando me miró. John, por favor, no me metas en esto. Te perdono, así que vete a casa y cuida de tu hija. Salí de ahí después de terminar de hablar. Tonto, Tandara, eras tan genial. Cortaste lazos con tu novio sin dudarlo. Aunque no éramos lo suficientemente serios como para casarnos, todavía dolía muchísimo que me engañaran. Así que así era como se sentía ser una tonta. ¿Y por qué mi visión se estaba volviendo tan borrosa de repente? Oh, eran mis lágrimas. Lo engañaban todo. Está bien. No tuve que contener las lágrimas. Las dejé salir. Vamos, llora lágrima viva por esta tonta relación. Una vez más, mi relación romántica fracasó. Ponerse al día con el drama de otras personas era lo mejor, especialmente cuando involucraba engaños. Los chismes de la empresa se extendieron más rápido que un reguero de pólvora. Toda la empresa se enteró de este escándalo poco después,
Y me refiero a todos, desde los guardias de seguridad hasta los conserjes, pasando por las recepcionistas. Ni siquiera me sorprendería si el perro que estaba frente a la empresa también lo supiera. Los detalles del escándalo se alejaban cada vez más de la verdad. Cuanto más gente hablaba de ello, no fue una sorpresa que todo el mundo hubiera estado susurrando sobre mí en el momento en que entré en la oficina. Había pasado más de una semana y todavía era un tema candente por aquí. Algunas personas incluso dijeron que abofeteé a Chulati hasta que se desangró, o que abofeteé a esa mujer y le estampé la cabeza contra la pared.